¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 15 de Corintios. Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. Lo leemos juntos. Recuerde, siempre los animamos a mantener la Biblia abierta, así usted puede ir siguiéndome con la exposición. Dice la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Algo que en los últimos años, por lo menos en mi casa, se ha vuelto, por así decirlo, una tradición, es tomar mate. Tal vez algunas personas que hoy que nos visitan de otro país no entienden mucho sobre esta infusión y hasta les parece medio que no es muy rica, pero para nosotros en mi casa es algo muy, muy lindo de compartir. Siempre con agua bien caliente, el matecito se ha tornado en algo normal y habitual con mi esposa, aun cuando hace mucho calor. A veces como con 40 grados tomando mate, sí, bueno, en casa tomamos mate igual, no nos afecta la temperatura para eso. Y aparte de ser algo que compartimos, justamente es un buen condimento para nuestras charlas. Y en particular cuando lo compartimos por las mañanas es como una manera de activarme, ¿no? Para a partir de los mates luego poder hacer todas las actividades que tenemos por delante. Justamente en las mañanas, a veces también lo tomamos a la tarde, a veces a la noche, pero a la mañana se combina a veces con unas tostadas. Cuando estoy en la dieta, como con tostadas, a veces con galletitas y a veces cada tanto me dan un permitido y comemos con alguna factura. Pero en todos los casos siempre lo mismo, o básicamente lo mismo, sea que venga acompañado o sea que sea mate solo. El mate es algo para nosotros impostergable, o sea, no lo vamos a dejar y por lo general nunca se descuida o se ignora en casa. Es así como pasa con el tema del mate. Pensando en eso, todo esto de lo del mate y sobre nunca descuidarlo, ignorarlo, algo que es un momento impostergable en casa, todo eso me sirvió para reflexionar sobre la vida del creyente y sobre sus creencias que son más fundamentales. Y algunas preguntas empezaron a surgir en mi mente cuando pensé en esta introducción. Y son estas preguntas que están aquí. Por un lado, ¿cuáles son las enseñanzas que justamente el cristiano nunca debe descuidar o nunca debe ignorar? ¿Cuáles serían esas enseñanzas? ¿Qué conceptos son tan importantes en la iglesia que nunca pueden ser postergados a la hora de expresarlos al mundo?
Y otra consulta, mucha relación con esto, es cuáles de todas las doctrinas, de todos los fundamentos de las enseñanzas que la Iglesia tiene, que los creyentes tienen en cuenta, que están en la Biblia, ha recibido más ataques por parte del enemigo del mundo. Algunos de los temas, algunas de las doctrinas podrían ser, por ejemplo, la deidad de Cristo, ¿no? Que Cristo es Dios. También respecto al nacimiento virginal de Jesús. O, por ejemplo, la salvación del creyente solo por gracia y el señorío de Cristo en la salvación. Estos temas son temas que son fundamentales, está claro. Pero hoy vamos a ver otro que también es muy importante y que justamente no puede ser postergado y que no puede ser ignorado ni descuidado por la Iglesia, que es justamente la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Hoy el tema de nuestro sermón de hoy, justamente la resurrección de Cristo. Sin la resurrección, toda la fe cristiana pierde sentido. Y eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el versículo 17, donde se nos dice, por ejemplo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es justamente la resurrección la columna fundamental de nuestra predicación y de lo que creemos. Tan importante para nosotros esta doctrina que, de hecho, no creer en ella es equivalente a no creer en Cristo mismo, o sea, a no ser salvo. Si no crees en la resurrección de Cristo, no podés considerarte un cristiano. Miremos Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Se acuerdan ese texto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios lo levantó de los muertos, o sea que Cristo resucitó, serás salvo. ¿Está bien? ¿Ven la relación entre creer en la resurrección para realmente una evidencia, para poder conocerte o poder reconocerte como creyente? Y los corintios, seamos claros, no estaban dudando de que Cristo resucitó, por eso eran creyentes. Ellos no dudaban sobre la resurrección de Cristo. Pero sí habían empezado a recibir malas enseñanzas erróneas, que los estaban confundiendo y haciendo dudar respecto a si ellos iban a resucitar. No tenían dudas, comprendían que Cristo había resucitado, pero tal vez empezaron a tener dudas si es que ellos iban a resucitar. Y si eso pasara, si ese suceso iba a ocurrir, empezaron a tener dudas, ¿cómo sería? En esa duda que le empezaron a maestros errados, maestros falsos, empezaron a ponerle esta duda, le empezaron a decir, bueno, pero si ustedes van a resucitar, ¿cómo va a ser eso? Entonces parece que alguien le había informado a Pablo de esta situación, al apóstol, alguien le había contado que había empezado a entrar esta enseñanza dentro de la iglesia de Corinto, entonces él se ve animado a darle una enseñanza y justamente bien amplia sobre esta doctrina. ¿Para qué? Para refutar, para atacar este error que se había empezado a infiltrar en la iglesia. Y es entonces, a partir de ese informe que recibió y ver la importancia de poder explicarlos correctamente, que tenemos este capítulo 15 de 1 Corintios. Que justamente es este capítulo 15 de Corintios, la instrucción más completa que tenemos en toda la Biblia respecto a este tema de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Ningún otro capítulo es tan claro y nos explica de una manera más clara respecto a la resurrección. Y entonces, de acuerdo a lo que vamos a ver en el capítulo 15, antes de meterse a explicar y a poder refutar y atacar el error que le estaban enseñando a los hermanos respecto a la resurrección de los muertos, antes ve necesario el apóstol explicar la base de por qué podían tener una certeza de que ellos iban a resucitar. ¿Y cuál era esta base o esta seguridad que podían tener? Bueno, lo que vamos a ver en el sermón de hoy. ¿Qué es? La certeza y la seguridad de que ellos iban a resucitar estaba basado en la certeza de que Jesucristo resucitó. Lo que nos da la seguridad a los creyentes de que un día resucitaremos es que Jesucristo, como la primicia, como el primero, resucitó con un cuerpo nuevo. Entonces él ve necesario primero explicar esta base para luego
explicar, como vamos a ver en los siguientes sermones, la doctrina de la resurrección. Y es justamente entonces que si la iglesia desatiende o descuida esta enseñanza que hoy vamos a empezar a ver, que estaría despreciando uno de los fundamentos esenciales de la vida cristiana. Por eso es muy importante y hoy pretendo, por medio de este sermón, demostrarte lo importante que es la doctrina de la resurrección de Cristo. Así que prestame atención, hoy es un sermón bien doctrinal, con mucha doctrina. Sé que a veces a alguno le puede resultar cansador eso, pero les pido que presten mucha atención porque es súper importante ver la doctrina que cada creyente debe creer y que cada creyente debe defender sobre la resurrección de Cristo. Ese es el tema del sermón de hoy. Los creyentes deben considerar a la resurrección de Cristo como una doctrina fundamental para sus vidas. Repito, los creyentes deben considerar a la resurrección de Cristo como una doctrina fundamental para sus vidas. ¿Por qué deben hacerlo? Bueno, hoy el pasaje nos muestra 4 razones importantes, ¿está bien? Pretendo en el sermón de hoy mostrarte estas 4 razones importantes para que puedas darte cuenta de lo importante que es aferrarte a esta doctrina, creerla y justamente vivirla en tu vida. La primera de las razones, ¿qué te parece? ¿Entrás conmigo? La encontramos en nuestro versículo 1 y versículo 2. La primera razón importante es que la resurrección de Cristo es base fundamental de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es base fundamental de la fe cristiana. Versículo 1 y 2. Repetimos y leemos, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Al comenzar el pasaje de hoy vemos que cómo comienza. ¿Cuál es la primera palabra que encontramos ahí? ¿Qué dice? Además. Esto nos muestra, esta palabra es clave aquí porque nos está mostrando un cambio de tema. Él viene hablando sobre el tema de los dones y cómo deben usarse de una manera que honra a Dios en la iglesia, pero acá cambia de tema. ¿Está bien? Va a hablar sobre otro tema que ya lo vimos en la introducción, que ¿cuál es? La resurrección de Cristo. Y él le va a explicar de una manera progresiva y va a aclarar ahora al comienzo que es algo esencial para nuestra fe. Os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente el apóstol está procurando recordarle lo que él les había enseñado cuando él había estado en Corinto. Ustedes se acuerdan que él estuvo bastante tiempo ahí. Él había predicado justamente acerca de Cristo. ¿Se acuerdan? 2 Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué fue lo que él habló? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él había estado predicando de Cristo. No utilicé gran filosofía, no utilicé grandes palabras o pensamientos, solamente les hablé sobre Cristo y sobre su obra. Su mensaje justamente había sido recibido por ellos y por lo que vemos en nuestro texto, todavía estaba presente, fíjense que dice, en el cual también perseveran. Todavía el mensaje del Evangelio, tal como lo había explicado, estaba en ellos. A pesar de que era una iglesia con miembros con actitudes bastante carnales, como hemos visto en todos los capítulos, con actitudes bastante desordenadas y en algunos casos sin amor, todavía había esperanza porque los corintios seguían firmes en el mensaje del Evangelio de Cristo. Aunque había un montón de cosas por corregir, hemos visto hasta acá 14 capítulos con un montón de cosas, la actitud, ¿cómo lo llama él? Os declaro, ¿cómo le dice? Hermanos, los consideraba hermanos. Esencialmente porque, ¿qué pasaba? Seguían perseverando en el Evangelio. Por eso es que nunca los creyentes deben ver el mensaje del Evangelio como algo solamente útil para los incrédulos o solamente útil para los recién convertidos, sino que la iglesia tiene que permanecer siempre en este mensaje. Siempre los creyentes, siempre la iglesia tiene que permanecer y permanecer todo el tiempo, estar metidos en el Evangelio de Cristo. Porque
Justamente la iglesia que descuida o que no mantiene vivo el Evangelio se muere espiritualmente. Es el mensaje del Evangelio, por lo tanto, lo que sostiene la vida espiritual de cada iglesia local. Es así. Alguien decía una vez, hace un tiempo en una conferencia, un pastor decía algo así: cuando la iglesia descuida el Evangelio, deja el Evangelio, la iglesia deja de ser iglesia. Pero la iglesia no puede separarse del Evangelio. Pero no solamente podemos ver en el Evangelio el medio por el cual la iglesia se sostiene. No solamente el Evangelio sostiene a la iglesia, sino que también, como vemos en nuestro texto, ahí donde estás, es el mensaje que da la evidencia de quién puede ser considerado cristiano y quién no. Fíjense que dice: por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creyeron en vano. O sea que, por así decirlo, el Evangelio es como que marca una raya en el piso. ¿Se acuerdan cuando jugábamos de chicos? Marcar una raya en la tierra y divide de un lado los que son y pone del otro lado los que no son. ¿Se entiende la idea? El Evangelio hace eso. Pone en correcta perspectiva los que son de los que no son. O sea, para definir la frase de modo fácil, una persona que retiene el mensaje del Evangelio es una persona que recibió la salvación. O sea, no es que lo salva retener la palabra, porque eso sería una salvación por obra, sino que el retenerlo es una evidencia de que es un creyente verdadero. Aquel que es un creyente verdadero muestra los frutos ¿en qué? En que retiene el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo podemos verificar esto? Bueno, por lo que vemos justamente en lo que sigue, que es lo contrario. Alguien que no retiene el mensaje es alguien que entonces no tiene una fe genuina, sino que, como dice el texto, dice ahí, ha creído en vano. ¿Ven? ¿Ven cómo dice? Retienen la palabra que he predicado. Si tienen esa evidencia, soy salvo. Salvo, o en todo caso, sino que creyeron en vano, que fue el caso de los que entonces no retuvieron el mensaje y por lo tanto no fueron cristianos. Los frutos muestran los verdaderos cristianos de los que no lo son y de los que nunca lo fueron, en realidad. La pregunta que tal vez se nos hacemos ahora con lo que estamos viendo hasta aquí es: bueno, genial, entiendo lo del Evangelio. ¿Qué tiene que ver todo esto que hablaste recién, o todo lo que vimos, con la resurrección de Cristo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Para responder eso, necesitamos ver el contexto del pasaje. De acuerdo a lo que vamos a ver un poquito más adelante, vemos la relación que hay entre la resurrección y el Evangelio. ¿Cuál es la relación? Es que la resurrección de Cristo es un componente esencial del Evangelio. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Me va siguiendo? No se me distraiga. Si los creyentes descartaran el milagro de Jesús resucitando de entre los muertos del mensaje que tienen que guardar, entonces se perdería el fundamento del Evangelio. Y por lo tanto, toda su fe se desvanece. ¿Entienden? Si saco el componente de la resurrección del Evangelio, mi Evangelio ya no es el Evangelio genuino. Y por lo tanto, no estoy creyendo en un Evangelio completo. Fíjense, versículo 14, que más adelante vamos a predicar, dice: y si Cristo no resucitó, o sea, si estoy dudando sobre el Evangelio completo, si estoy dudando o descartando a la resurrección del Evangelio, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Entienden? Si saco a la resurrección del Evangelio, entonces el Evangelio se cae. ¿Por qué? Porque es justamente la resurrección uno de los fundamentos del Evangelio. Y esta es la primera razón importante que tenemos. Esta es una de las primeras razones de por qué es importante la resurrección de Cristo. Porque si un creyente pierde de vista la resurrección de Cristo, del Evangelio que cree, del Evangelio que predica, del que guarda, del que vive, es lamentablemente un creyente que no tiene esperanza.
Es alguien que vive simplemente contento con lo que tiene hoy aquí en lo terrenal. Es alguien que ya no vive expectante esperando el regreso de Cristo. Es alguien que se conforma con sencillamente vivir una vida buena hoy, que tiene sus 2 pies sobre el mundo, sin pensar que un día estará en la presencia del Señor, sencillamente porque dejó de pensar en la resurrección de Cristo. Es por esto que la iglesia, desde el comienzo de la historia de la iglesia, enseñaba y hablaba siempre sobre la resurrección de Cristo. Siempre estaba en ello este mensaje. Tenemos 2 ejemplos, si les parece, pero hay muchos más. Hechos capítulo 3, versículo 14 y 15. El apóstol Pedro hablando allí, predicando y diciendo: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Ven? Claramente, al predicarles el evangelio allí en Pentecostés, la resurrección. Y fíjense luego el apóstol Pablo también enseñando, si mal no recuerdo, en Atenas, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿De qué está hablando? De Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo como un tema fundamental en el Evangelio. Guardar para la iglesia, guardar en su corazón esta doctrina, lograba que los creyentes se pudieran sostener firmes en su fe a pesar de las grandes persecuciones que tuvieron. Porque ellos sabían que no estaban siguiendo a un Salvador que estaba muerto, que no podía verlos ni escucharlos, sino que sabían que seguían a Jesucristo, aquel que se levantó de la tumba porque la muerte no lo pudo retener. Así nos dice Hechos capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Señor a quien seguían estaba vivo. Hoy las personas siguen a hombres que están muertos. Muchos siguen a hombres que están muertos. Pero los creyentes pueden seguir firmes porque saben que al Señor que sigue está vivo, que Él resucitó, que la tumba no lo pudo contener, que Él vive hoy y vivirá por los siglos de los siglos. Y que justamente este Señor resucitado es quien ahora intercede por ellos delante del Padre. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 8, versículo 34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No está muerto, no quedó enterrado en esa tumba, Él resucitó. Y hoy intercede día y noche por los suyos. Y esto es algo que te da esperanza. No estamos siguiendo un lindo movimiento que a alguien se le ocurrió. No estamos siguiendo a un hombre que un día se levantó y dijo cosas muy lindas. Estamos siguiendo a Jesús el Salvador, el Hijo de Dios que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Tan esencial es para los cristianos esta doctrina que es por eso mismo que este hecho se iba a ser causa de burla entre los que rechazan a Cristo y al Evangelio. Para ellos esto es algo loco, algo increíble, algo que no se puede creer, una burla. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 17 te decía, Pablo les predicaba sobre Cristo, sobre el Evangelio, y decía de que Cristo, el Padre, lo había levantado entre los muertos? Fíjense la respuesta de los atenienses, de aquellos que rechazaron este mensaje. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Siempre ha sido así.
Siempre ha sido así. Para aquellos que rechazan el Evangelio, no pueden creer en esto de la resurrección. Imposible. También es claramente un blanco de ataque del enemigo, como estaba haciendo en Corinto y como luego iba a ser durante toda la historia de la iglesia. Siempre se levantaron hombres diciendo de que no era así, de que en realidad no había muerto, de que en realidad ahí estaba, parece como medio entre, algunos dicen y aseguran, algunos supuestamente teólogos liberales, un desastre lo que dicen, que en realidad el Señor había tenido como un problema de salud que hace que como que parece que está muerto pero que después se despertó. ¿Te parece loco? Lo dicen. Y así un montón de cosas raras que dicen. Pero sabemos que así como murió, porque realmente el Señor murió, también resucitó. ¿Te das cuenta entonces de la importancia de la resurrección de Cristo? ¿Te das cuenta qué importante que es? Veamos la segunda razón importante de por qué tenés que considerar siempre la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es importante también porque es una verdad fundamental en las Escrituras. Esta es la segunda. La resurrección de Cristo es una verdad fundamental en las Escrituras. Versículo 3, versículo 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego de dar la primera razón, ahora tenemos la segunda. Cristo murió, dice, porque os he enseñado primeramente esto, lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo primero que vemos nuevamente es una enseñanza que el apóstol había dado a los corintios, que había recibido él directamente de Jesús. ¿Se acuerdan que también la misma expresión utiliza cuando él habla sobre la cena? Recién lo acabamos de leer, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que esa enseñanza de la resurrección, así como la enseñanza de la cena del Señor, son enseñanzas que Pablo obtiene directamente del Señor. La primera instrucción justamente respecto a la resurrección fue una enseñanza que fue bastante especial. ¿Cuándo recibió el apóstol la primera enseñanza de la resurrección? No fue en ningún seminario, no fue en ninguna escuela, no fue en ninguna iglesia. ¿Dónde fue? Camino a Damasco. Ahí recibió la primera enseñanza. Fíjense, Hechos capítulo 26, él está contando al rey Agripa, él le dice: ocupado en esto, dice, persiguiendo a los cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y que decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús. Yo no morí. Yo morí, sí, pero resucité. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Ven? ¿Cómo podía estar seguro que Jesús resucitó? Porque él habló con el Jesús resucitado. Y dice que la gloria del Jesús resucitado era una gloria que resplandecía más fuerte que la luz del sol. ¿Cuál era entonces el mensaje que había recibido, el que había enseñado a los corintios y que era central en su predicación, en lo que él predicó? Bueno, el siguiente, el que da nuestro texto, ¿cuál es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En la columna vertebral de su mensaje no había otra cosa que anunciar
que la obra redentora de Cristo. En esencia, el mensaje que predicaba, ¿qué es lo que buscaba demostrar? Que ese carpintero de Nazaret no era simplemente un maestro virtuoso de la ley, que no era simplemente algún profeta que se había levantado, sino que ese Jesús era el Salvador del mundo, el Verbo hecho carne, el Mesías enviado de Dios. Y que siendo el Cristo, como dice nuestro texto, o sea, el ungido de Dios, el Mesías que vendría a la tierra para salvar a su pueblo, es que en su mensaje justamente demostraba que es en Jesús que se cumplen las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías que habría de venir al mundo. Que murió tal como fue dicho que moriría. Cuando él dice que murió conforme a las Escrituras, lo que está diciendo es, murió tal cual como fue dicho en el Antiguo Testamento que iba a morir. Isaías capítulo 53, versículo 4, versículo 9, ¿qué nos cuenta? Nos muestra un paisaje de la cruz. Es como que Isaías estuviera contando, como si fuera una pintura, dibujando el paisaje del Gólgota en el cual el Señor Jesucristo murió. ¿Qué dice? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La profecía del Antiguo Testamento diría que Él sería sepultado y que resucitó justamente al tercer día, como también había sido profetizado muchos y muchos años atrás. El profeta Oseas, en su libro Oseas capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y así fue, tal como las Escrituras habían dicho que iba a ser. Demostrando también que en Jesucristo se cumplían las figuras más relevantes de todo el Antiguo Testamento. Él, Jesucristo, era el Cordero que con su sangre quitaría nuestros pecados. Jesucristo iba a ser el sumo sacerdote que iba a interceder por nosotros. Jesucristo era el profeta que iba a venir en lugar de Moisés. Y muchas otras figuras más. Todos apuntando a Jesucristo. Todo esto, hermano, sencillamente nos lleva a una conclusión clara, que es que la Biblia nos da un testimonio genuino de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El Antiguo Testamento lo muestra con claridad. ¿Se acuerdan en el camino de Emaús? Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces Jesús les dijo a estos discípulos que iban en el camino de Emaús, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque ellos decían, no sé si este Jesús que era nuestro maestro y creo que murió, y unas mujeres andan diciendo por ahí que parece que resucitó. Y le dice, ustedes se olvidan que eso iba a pasar, que los profetas lo habían dicho.
No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario. El Antiguo Testamento no les había dicho por medio de los profetas que Cristo tenía que padecer y que tenía que morir y que ese Cristo se iba a levantar al tercer día. ¿Y qué hace entonces el Señor con sus discípulos? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, de Jesús. Pero también el Nuevo Testamento lo confirma. Fíjense el apóstol Juan capítulo 20, versículo 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro del Nuevo Testamento, no están escritas, pero las que sí están escritas en este libro son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Las Escrituras, hermanos, tienen un solo hilo conductor, un solo hilo, que es la historia de Jesucristo el Salvador. Esta es la segunda razón por qué los creyentes deben considerar con suma importancia la resurrección, porque las Escrituras justamente las enseñan con total claridad y verdad. Y lamentablemente aquí nos encontramos con una señal nuevamente de atención. Los que no consideran a la resurrección de Cristo como algo importante o como algo verdadero o literal, o ponen en duda este hecho, lo que están haciendo justamente es dudar de Dios. Están diciendo que Dios miente, que Él no dijo la verdad. Pero como creyentes, como una iglesia que afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, como nos dice 2 Timoteo 3:16, defendemos que la resurrección de Cristo es algo real. ¿Por qué? Porque Dios no miente, porque Él es verdad. Y como todo lo que dijo y como todo lo que dice es totalmente cierto, sus palabras también son fieles y son ciertas y son verdad. Una y otra vez los evangelios nos muestran que Jesús cumplía todo lo que se decía de Él muchos años antes de que Él viniera al mundo. Por ejemplo, Mateo 1, 21, 23. Ya arranca el primer evangelio que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué dice? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y esta expresión vas a encontrarlo un montón de veces. Y se cumplió según lo que dijo el profeta, y según lo que dijo el profeta, y según lo que dijo el profeta. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dijo respecto a Jesús se cumplió. Nada de eso falló. ¿Cómo entonces vamos a dudar de la resurrección? Pero hay una aplicación preciosa que no sé si te diste cuenta en esto que estoy diciendo. Y es algo sencillamente que nos tiene que llenar de gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios cumple con todo lo que dice en su palabra, todo lo que ha dicho respecto a nuestra salvación en Cristo es igual de seguro. Si así como todo lo que correspondía a Cristo se cumplió y todo vemos en la Biblia que es verdadero y que es seguro y que es sí y que es amén, de la misma manera podemos confiar en todo lo que nos dice respecto a la salvación. Así nos dice un texto que hasta lo cantábamos cuando éramos más chicos: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, hermano, mi pregunta es: ¿cómo podés dudar de las promesas del Señor para tu vida? ¿Cómo podés poner en duda? ¿Cómo podés desconfiar? ¿Cómo podés dudar del Señor respecto a su obra en vos cuando muchas veces ves que la cosa no va? ¿Cómo dudar?
Si su palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar, ¿cómo dudar? La tercera de las razones de la importancia de la resurrección es que la resurrección de Cristo está confirmada por el testimonio de la iglesia. Si avanzamos ahí nuestro texto del versículo 5 al versículo 8, vemos otras las razones. En este caso se confirma por medio de testigos oculares, testigos que lo vieron cuando el Señor se les reveló. Dice, y que apareció a Cefas, o sea, al apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya murieron. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Se llenó una lista de aquellas personas a las cuales el Señor se mostró con su cuerpo glorificado luego de la resurrección. Entre ellos se nombra a Pedro, al resto de los apóstoles, a Jacobo, en los cuales se piensa que está hablando del medio hermano del Señor, que luego fue uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y a otros 500 discípulos también en otra ocasión. Y fíjense que Hechos 2:32, cuando Pedro está predicando, él justamente confirma que todos los que estaban en el aposento alto lo habían visto al Señor resucitado. Fíjense que dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Ven? Todos nosotros podemos confirmar que no es un cuento. No fue un invento de la iglesia primitiva. No fue un cuento lindo, un cuento de hadas que inventaron los 12 apóstoles, los 120. No fue un invento, fue real. ¿Por qué? Dice, porque nosotros lo vimos. No fue un invento. Aunque los fariseos quisieron murmurar y divulgar una mentira diciendo que en realidad lo que había pasado era de que los discípulos habían sacado el cuerpo de la tumba y se lo habían llevado. Eso no era verdad. Mateo capítulo 28, versículo 11 nos cuenta de lo que hicieron los fariseos. Pagaron plata, sobornaron a los soldados para que digan, no, cuando nosotros nos quedamos dormidos, decían los soldados, los discípulos vienen a robarlo. Eso es una mentira. Jesús resucitó. La iglesia lo confirma. La iglesia se para hoy. Tenemos el legado, el testimonio de nuestros primeros hermanos que dijeron, lo vimos. Ellos lo vieron, hermanos, palparon sus manos y su costado, comieron con Él, oraron con Él, hablaron con Él, con el Cristo resucitado. Un ejemplo tenemos en Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Hacía un par de versículos atrás habían estado todos menos Tomás. Y Tomás estaba dudando. No, ¿qué va a hacer el Señor? Sí, le decían. No mientan, no me hagan el cuento. No, es real. Y estaba Tomás, y llegó Jesús nuevamente, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y le dijo a Tomás, porque él sabía que Tomás estaba dudando, dice, vení Tomás, pon aquí tu dedo, toca mis manos, acerca tu mano, metela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Soy yo, el Señor. Aquí están mis marcas de los clavos que traspasaron mis manos. Acá está el costado que la lanza traspasó. Soy yo, soy Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús lo reta a Tomás y le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ellos no pudieron callar a estos que vieron. No importaba que las autoridades lo amenazaran. Ellos dieron su vida testificando que Cristo había resucitado y que por lo tanto todo lo que dijo respecto a su persona y a su obra era totalmente cierto. Y la iglesia del primer siglo testificó, hermano, de la resurrección de Cristo. Los apóstoles, como vimos, predicaron una y otra vez este hecho junto con la obra del Espíritu Santo. A partir de Pentecostés provocó que hombres
que hacía un par de días nomás habían escapado cuando el Señor fue apresado por los alguaciles, ahora, un par de días después, podían enfrentar a los poderes políticos y religiosos de su época y decirle cara a cara cosas como esta: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan? Unos 40, 50 días atrás escaparon, lo dejaron solo al Señor. Pero ahora dice, es necesario obedecer a Dios antes que lo que ustedes nos digan. ¿Y qué más le dicen? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque si el testimonio de la iglesia hubiera sido solo un cuento o un mito que los apóstoles inventaron, podría ser que casi todos ellos murieran torturados y asesinados de las formas horrendas que padecieron si fuera una mentira. ¿Alguien puede morir así como Pedro, crucificado al revés por una mentira? ¿Puede dar a alguien su vida por un engaño? De ninguna manera, hermano. Por eso esto es real. Por otra parte, poner en duda el relato de la resurrección de Cristo, que la iglesia testifica, sería ir en contra de Dios mismo, porque Él ha llamado a su iglesia columna y baluarte de la verdad. Por eso debemos poner en alto el testimonio de los apóstoles y de toda la iglesia a los cuales Cristo se le apareció. Si dudamos de ello, hermanos, en realidad estamos en un sentido dudando de nosotros mismos, porque nosotros somos parte de la misma iglesia a la que ellos pertenecen. Estaríamos diciendo, si dudamos de la resurrección, que el fundamento de los apóstoles no es firme, porque es una mentira. Estaríamos dudando del fundamento de la piedra angular que es Cristo. Y eso da que el edificio se cae. Pero hermano, esto no es así. Porque como dice Efesios capítulo 2, versículo 21, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que esto es así, hermanos. Cristo resucitó. El testimonio de la iglesia fue real y por lo tanto nosotros defendemos el testimonio de nuestros hermanos. Pero nuestro texto continúa y se nos da un testimonio más, uno más. Y dice en nuestro texto, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol aquí se menciona como el último de los discípulos de la iglesia primitiva al cual el Señor se le apareció con su cuerpo resucitado. La idea, el concepto aquí que utiliza para abortivo era justamente el concepto de alguien que nació fuera del tiempo normal de gestación. Podríamos decirlo, por ejemplo, alguien que nació de 6 meses, ¿vieron cómo decimos? Fuera de las 40 semanas. Eso es la idea de un abortivo, que no estuvo dentro del tiempo normal. Entendemos que eso pasó así porque dentro del tiempo normal fueron para las personas que en los 40 días que Egipto estuvo sobre la tierra después que resucitó, bueno, él no estuvo dentro de ese grupo que lo vio en ese momento. Él lo vio después de tiempo, después de ese tiempo. Ya cuando Jesús ascendió a los cielos, después él se encuentra con el Cristo resucitado. Por eso él se llama como un abortivo. Pero aunque fue una aparición posterior, no por eso fue también trascendental. La vida de este hombre cambió. La vida de Pablo cambió. La gente no lo podía creer. Pablo el perseguidor. De repente ahora Pablo era el que predicaba de Cristo. ¿Cómo puede ser? Los hermanos con total sinceridad nos cuentan hechos. Hasta dudaban un poco. Porque decían, ¿no será una trampa? ¿Cómo puede ser? Mi pregunta es, ¿cómo puede no ser si Él es poderoso para cambiar cualquier corazón? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? ¿Hay un corazón que sea difícil para el Señor? No. Por lo que Él también da su testimonio. Entonces,
en lo que él testifica junto con la iglesia es la tercera razón de por qué tenemos que ver importante la resurrección de Cristo. Mi pregunta es, hermano, ¿estás testificando a otros sobre esto? ¿Sobre la resurrección de Cristo? ¿Has tomado el legado de los primeros cristianos y compartís el testimonio de ellos al mundo? O como le pasó a Tomás, necesitas que el Señor hoy te exhorte y te diga también, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero veamos la última de las razones. La encontramos del versículo 9 al versículo 11. La última de las razones es que la resurrección de Cristo obra poderosamente en la vida del creyente. Al llegar a los últimos versículos, notamos la importancia entonces de la resurrección de Cristo. ¿Qué dice? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tal vez alguien puede tener la duda. ¿Qué tiene que ver esto final que dice el apóstol? El testimonio que da sobre lo que él vivió, sobre su ministerio, sobre su vida, respecto a la resurrección. ¿Qué tiene que ver? Él viene hablando de resurrección, ahora, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, yo creo que tiene muchísimo que ver, hermano. Y aquí encontramos la última de las razones de por qué tiene que ser tan importante para nosotros la resurrección de Cristo. ¿Cuál es? La resurrección de Cristo obra en la vida de cada persona, de cada creyente, cambiándolo por completo. Así es lo que hace la resurrección de Cristo. Cada persona que por la fe no solo ha sido clavado en la cruz juntamente con Cristo, sino que también ha sido resucitado juntamente con Él, vive hoy una vida nueva, abundante, ya que juntamente está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Fíjense, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Por la obra de nuestra unión con Cristo, hay una obra que pasa a nosotros. ¿Qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2, 4 al 6, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Y qué dice? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Ven lo que la resurrección ha hecho en cada creyente? Esto es lo que estamos viendo en la expresión del apóstol. El fruto de alguien que experimenta el poder de la resurrección de Cristo en el presente, sabiendo, como vamos a ver más adelante en el capítulo, que es algo todavía más glorioso el día que nos muramos y el día de nuestra glorificación. En esos momentos será algo sin precedente, pero es algo que los creyentes viven hoy, aquí y ahora. Y es eso lo que el apóstol está experimentando, el poder de la resurrección de Cristo en su vida. ¿Y cuáles fueron los resultados de la experiencia de la resurrección de Cristo? Bueno, lo primero que vemos que es, de acuerdo a nuestro texto, humildad. De aquel hombre soberbio antes de Cristo que se veía a sí mismo como fariseo entre fariseos, ahora vemos que él se denomina a sí mismo como ¿qué? Como el más pequeño de los apóstoles. Así nos dice nuestro texto. El más pequeño de los apóstoles. La gloria de la resurrección de Cristo nos hace ver como seres pequeños e indignos delante de su majestad. Y por tanto llena de humildad. Mi pregunta es, ¿ves esta actitud humilde en vos? Lo segundo que vemos en nuestro texto es quebrantamiento. Este Saulo de Tarso que pensaba que se podía llevar el mundo por delante, que creía que tenía el poder para destruir a los cristianos, ahora se mostraba quebrado.
espiritualmente, reconociendo que era un triste pecador, que estando lejos de Dios, perseguía a la iglesia de Dios. Decía, soy el más pequeño, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Este hombre estaba quebrantado, hermanos, por el poder de la resurrección. No es que él seguía cargando con la culpa de lo que había hecho cuando estaba lejos de Dios. Él no tenía ya culpa. ¿Por qué? Porque él sabía que la resurrección provee justificación al creyente. Por lo tanto, por medio de la justificación sabemos que estamos en paz para con Dios. Entonces él no se sentía ya culpable. ¿Se acuerdan Romanos 4:25? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección trae la obra de que cada creyente ha sido justificado, por lo cual estamos en paz para con Dios. Entonces él no tenía ya la culpa por lo que había hecho. No era la culpa lo que él está expresando acá, sino que él se quebrantaba, hermanos, al recordar lo que era cuando estaba lejos del Señor, dando gracias porque el Señor lo había salvado y porque había cambiado toda su vida. Aquel que recuerda lo que antes era y lo que es ahora estar en Cristo, es un corazón que está quebrantado, que se da cuenta que fue la gracia de Dios nomás, que se da cuenta que no merecía nada, que era un enemigo de Dios, pero que Dios lo salvó. Mi pregunta es, ¿podés ver tu vida así de quebrantada? Lo tercero que notamos, hermanos, en nuestro texto es una identidad correcta. Ese es el fruto de la experiencia de la resurrección hoy. Una identidad correcta. Todo el que ha experimentado la resurrección puede reconocer que antes era un pecador que estaba perdido, pero hoy puede decir, por gracia de Dios, soy lo que soy. No importa lo que era antes. Hoy ya no soy lo que era. Ahora soy lo que soy por gracia de Dios. Tengo una nueva identidad. Juan capítulo 1, versículo 2 dice, a los que creen en el nombre del Señor se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es tu nueva identidad. No importa lo que fuiste antes. No importa la cantidad de tus pecados. Aunque tus pecados fueran como la grana, como blanca nieve, será. Tu identidad cambia cuando estás en Cristo. Cuando has visto la resurrección y el poder de Cristo. Una identidad nueva. Saber que hemos resucitado juntamente con Cristo nos da confianza que ya no somos lo que éramos antes, sino que ahora somos nuevas criaturas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que dice, resucitó por ellos. ¿Y cuál es la experiencia de aquel que ha visto que Cristo resucitó por ellos? Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta de tu identidad correcta? ¿Te das cuenta que tenés una nueva identidad? Lo cuarto que vemos, hermanos, les pido que me sigan ya, falta poco para terminar. Lo cuarto que vemos es un deseo de servir. Cuando experimentamos la resurrección de Cristo, hay un deseo de servir. Un corazón que se encuentra con el Cristo resucitado recibe poder para disponer su vida en servicio a los demás, de dar su vida por los demás. La palabra nos asegura que el mismo poder que actuó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos es el que actúa hoy en cada creyente. Efesios capítulo 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. El mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que hoy actúa en los creyentes. ¡Wow! Y si yo no sé, yo no puedo. No puedo vencer mis pecados. ¡Mentira! El mismo poder que actuó en Jesucristo levantándolo de los muertos es el mismo poder que está hoy a tu disposición. Está hoy actuando en vos. Y eso es lo que le llevó al apóstol a asegurar: su gracia no fue en vano conmigo, sino que trabajó más que el resto de los apóstoles. Así dice nuestro texto. Su gracia no fue en vano, antes he trabajado más que todo el resto de los apóstoles. Su ministerio se basó en un esfuerzo personal, pero de acuerdo al poder de Dios que actuaba en él. A quien anunciamos, decían Colosenses 1:28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajo, me rompo el lomo, pero el poder que actúa en mí. Mi pregunta es, ¿ves este tipo de poder actuando en tu vida? Lo último que observamos en una persona que experimenta la resurrección de Cristo en su vida es una búsqueda de dar la gloria a Dios en todo lo que hace. Así como es tan cierto que su servicio superó por mucho al resto de los apóstoles, Pablo nunca se jactó por eso. De la misma forma, cada creyente que experimenta la gloria de la resurrección en su vida no se ve a sí mismo como merecedor de honra por lo que hace, porque aún en su trabajo más esforzado va a poder decir, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. He servido al Señor, he dado mi vida por Él, pero no merezco la gloria, porque no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Él sabe que nada de lo que puede hacer fue posible sin la acción de la gracia. El creyente trabaja, se esfuerza, transpira la camiseta, sufre y lucha, pero todo fue posible debido a la gracia de Dios. Por eso los siervos de Dios que experimentan, las siervas de Dios que experimentan la resurrección de Cristo en su vida, que los lleva a dar su vida por los demás, solamente van a gloriarse en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mi pregunta última es, ¿ves esta búsqueda de la gloria de Dios en tu vida? Tal vez en todas estas últimas preguntas, hermano, tal vez no pueda dar muchas respuestas positivas a algunas de ellas. Tal vez en muchas de ellas decir, no, yo no puedo ver esto, no, yo no veo esto otro, no, yo no veo esto otro. Si tu caso es así, hermano, te invito a que reflexiones que lo más probable es que estás empezando a dejar de considerar el poder de la resurrección, porque tal vez estabas descuidando esta doctrina tan importante. Si tal vez no puedes responder que sí a alguna de mis preguntas es porque dejaste de considerar la doctrina de la resurrección de Cristo. Y como lo descuidaste, entonces ya ese poder no está actuando. Te animo a que hoy puedas nuevamente, hermano, afirmar tu mente y corazón ante la gloria del Cristo resucitado, para que eso te fortalezca y anime tu fe. El texto, hermano, concluye afirmando que en la esencia del mensaje del apóstol y del resto de los apóstoles se encuentra la misma doctrina, porque o sea yo o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. No hay un deseo de competir de Pablo o de querer resaltar su servicio por el de los demás ministros.
con total contundencia, habla que todos los apóstoles, todos los maestros, todos los siervos explicaron y los une al mismo mensaje. Todos predicamos de la misma forma y que todos en su contenido hablaban de la resurrección de Cristo. Y les recuerda a los corintios que creer en el evangelio que les predicó fue lo que produjo en ellos la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Así predicamos y así habéis creído. Ustedes fueron salvos porque escucharon este mensaje, el mensaje en el cual estaba la resurrección de Cristo. Mi pregunta para terminar es, ¿ya creíste en el evangelio? ¿Lo entendiste correctamente cuando te lo explicaron? ¿Te diste cuenta que el evangelio se trata esencialmente de la obra de Cristo? De hecho, aferrarte a eso es tu única esperanza. Si todavía no lo hiciste, hoy es tiempo de venir arrepentido por tus pecados y creyendo en el Cristo que murió en la cruz por tus pecados y que también resucitó al tercer día con poder. Es ese Cristo el que te puede salvar. Y que hoy vive, está vivo. El texto de que Cristo resucitó es una palabra que está en presente perfecto. ¿Qué quiere decir? Una obra que ocurrió una vez y que continúa para siempre. Él resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y ese Cristo resucitado hoy te está llamando. No lo ignores. Te aconsejo que no lo ignores. Vení hoy a Cristo. No lo pospongas más. Bendito Señor, te doy gracias.